11:17. El tema titulado es la unidad en la iglesia. Amén, dice así la bendita palabra de Dios. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, no prevalece, cae. Dios bendiga su palabra, hermano. Dios bendiga su santa palabra. Tome asiento alabando al Señor. Vamos a hablar sobre la unidad de la iglesia, pero primeramente queremos hablar sobre el antónimo, que es las divisiones, porque cuando no hay unidad hay divisiones, ¿ya? Y la división es lo contrario a la unidad. Entonces queremos ver primeramente, hermano, lo que desune a la iglesia, lo que divide a la iglesia, lo que desune a la iglesia, porque Dios quiere que su iglesia sea un pueblo unido, ¿amén? Un pueblo unido, una asamblea, una congregación unida. Dios no quiere divisiones, Dios no quiere separatismos, Dios quiere una unidad, hermano, perfecta. Usted sabe que la última oración de Cristo por la iglesia, ¿qué fue? Que le pidió Dios al Padre, Cristo al Padre por nosotros, dice, que sean uno. Te pido, Dios mío, te pido, Padre, que sean uno. Por Dios, hermano, como tú y yo somos uno. Entonces, el Señor Jesucristo acá nos dice que cuando un reino está dividido, dice, no prevalece, cae. Cuando una casa está dividida, va a caer, no va a prevalecer. Entonces, lo que el Señor nos revela acá es que la división, hermano, la división va a destrozar, hermano, la unidad, la armonía, el hogar, la familia, el gobierno. Un gobierno dividido no prevalece. El Consejo de Ministros divididos, hermano, no va a trabajar bien. El Congreso dividido, hermano, no va a trabajar bien. Bendito sea Cristo. Un hogar dividido donde hay peleas y pleitos entre esposo y esposa, hermano, ese hogar no va a ir bien. Hermanos divididos, peleados, resentidos, esos hermanos no van a ir bien. Va a estar todo esto, hermano, va a estar dividido, destrozado. Y lo que Satanás quiere es, ¿qué cosa? Que haya divisiones para que haya caos. Para que haya caos, para que no haya paz. Y Satanás, hermano, está atacando no solamente la sociedad inconversa, sino también afila sus baterías contra la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro esto, que lo que quiere el diablo es desunir a la iglesia. Y la iglesia de Cristo no somos nosotros nomás. La iglesia de Cristo es la iglesia universal que está en todo el planeta Tierra, y somos millones en todo el mundo, hermano. Y hay congregaciones, chicas, grandes, pequeñas, medianas. Entonces, él está buscando cómo meter sus narices para dividir las iglesias, sean grandes, pequeñas. A él no le interesa el tamaño, quiere meter, hermano, división. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Que bien, hermanos, palmas a Cristo, bendito sea el nombre de Jesús. Él quiere dividir. Él quiere que yo sea un divisionista. Él quiere que usted sea un divisionista. Él quiere eso. Y nosotros por la palabra tenemos que darnos cuenta, hermano, para ver, hermano, las acechanzas del diablo, para no caer en el juego del enemigo y causar divisiones. Por eso vayamos rápidamente, hermano, también a 1 Corintios 1:10, más adelante, para que usted vea la división que se metió en la iglesia de Cristo hace 2000 años. 1 Corintios 1:10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, dice que habléis todos una misma cosa. Les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa dice? Divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ustedes saben que la mente de nosotros nos gobierna ¿quién? Cristo, a través de la palabra de Dios. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nuestra mente, hermano, esté llena de la palabra para estar unidos, fundamentados en la palabra de Dios y que no haya divisiones. Entonces, ¿se metieron divisiones en la iglesia de Corintios? Sí, se metieron divisiones. En la iglesia de Corintios, lamentablemente, el diablo ganó ventaja por esa parte. ¿Y quién estaba a cargo de la iglesia de Corintios?
el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Apolos y otros hombres de Dios. ¿Ya? Eran hombres de Dios con capacidades. El apóstol Pedro, un hombre de Dios con capacidad. Pablo también con capacidades. O sea, buenos obreros sí tenían, ¿correcto? ¿Tenían buenos hombres de Dios líderes? Sí. No me va a decir que el apóstol Pablo no recién estaba empezando. No, hermano. El apóstol Pablo era un hombre de Dios con una capacidad extraordinaria. Pero así, hermano, en esta congregación se metieron las divisiones. Divisiones. Vayamos rápidamente a Judas 1:9. Antes de Apocalipsis, Judas 1:9, dice: Judas 1:19, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Dice: los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Ya? Estos son los que causan división de los sensuales. Y estos ya no son hijos de Dios. Estos son los que parecen ser hijos de Dios, pero se meten a las iglesias, se meten a las congregaciones con una careta, como un camuflaje de que son hijos de Dios, pero no son, que son pastores, pero no lo son también, sino lo que hacen entonces, dividir. Son los sensuales, los divisionistas, los que siembran cizaña, los que destruyen la obra, los que quieren destruir la obra de Dios. Entonces, hermano, estas personas han habido, las habrán y siempre las habrán habiendo. Vayamos también a 2 Corintios 12:20, para que usted también vea ahí en la segunda carta, 2 Corintios 12:20. Vamos a ir por la Biblia, hermano, que la Biblia se interpreta sola. ¿Es así? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, que encuentre entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Ya? Entonces, en todo esto reina ¿qué cosa? Cuando hay murmuración, cuando hay soberbia, cuando no hay orden, cuando hay envidia, cuando hay ira, entonces todo esto, hermano, ¿qué produce? Divisiones. ¿Hola Dios, hermano? ¿De todo esto se puede meter en la iglesia? Sí, se puede meter. Si usted le abre la puerta a Satanás, si usted le da cabida al diablo, usted va a meter la división. Por eso no hay que darle cabida al diablo, hermano. Hay que cerrarle las filas a Satanás. Y hay personas que no se dan cuenta que con su actitud están causando división. Eso también lo vamos a ver. Por Dios, hermano. Entonces, mire, hemos visto nosotros que las divisiones han sido, son y serán un problema. En todas las iglesias, en todas las congregaciones, siempre habrán problemas. En mayor grado, en menos grado, pero siempre van a haber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Fomentar la división? No. Si no, tenemos que hacer ¿qué cosa? Buscar la unidad. Buscar la unidad. Eso es lo que Dios nos dice. Eso es un deber de nosotros, es la tarea que Dios nos ha dejado. Ese es el compromiso que usted tiene con Dios. Ser un unificador, ser un pacificador, un unificador de la iglesia de Dios. Hola Dios, hermano. Por ejemplo, mire, en la iglesia de Gálatas, cuando usted lee la carta a los Gálatas, ahí hubo divisiones también. Ahí en la iglesia de Gálatas hubo divisiones. ¿Y cuál fue el problema en la iglesia de Gálatas? El legalismo. Ahí se metió el legalismo. Porque ellos ya habían dejado, hermano, el ministerio del Espíritu de la gracia. Ellos dejaron la gracia y empezaron a agarrar las obras de la ley y empezaron a ser legalistas. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes empezaron bien. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Quién los ha embrujado a ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Están hechizados? ¿Están embrujados? ¿Qué pasó con ustedes? Tan torpes son y tiene palabras duras. Ustedes empezaron bien, están acabando en la carne, ¿no? La letra mata, dice, la ley de Moisés, eso ya fue ya.
Ahora el Espíritu es el Evangelio de la gracia. Ustedes están acabando en la ley, en ser legalistas. Ustedes quieren ser legalistas. O sea, el legalismo que hizo, que se introdujo en la iglesia de Gálatas, dividió la obra de Dios. ¿Gloria a Dios, hermano? O sea, el legalismo es un problema, hermano. El legalismo divide la obra de Dios. Confiar en las obras, confiar en los logros, confiar en tus obras, hermano. Fomentar eso, confiar en las obras, en los actos rituales, litúrgicos, religiosos, hermano, enseñar eso, promover eso en la iglesia, eso causa división. El apóstol Pablo está indignado. Ahora, en la iglesia de Corintios se metió qué cosa también, ahí también hubo divisiones por la inmadurez. La iglesia de Corintios es una iglesia inmadura, hermano. Y estaba totalmente dividida, y ahí habían cantidad de pecados, se metieron pecados, doctrinas cerradas, doctrinas de los griegos, doctrinas de los judíos, hermano, y la iglesia de Corintios estaba descuartizada. Y el apóstol Pablo manda la carta y corrige por la carta, manda la segunda carta, corrige, el apóstol Pablo corrige, ¿para qué? Para buscar la unidad. Gloria a Dios, hermano. Y también vamos a la carta de los romanos. ¿Qué pasó en la iglesia que estaba en Roma? Ahí también se metió la división. En la iglesia de Roma, ¿cómo se metió la división, hermano? Porque ellos, un grupo de ellos, estaba dividiendo la obra de Dios, diciendo que no, tenemos que guardar el día sábado. El día sábado hay que guardarlo. No, el domingo, no. Entonces, hubo una división por eso. No comas carne de chancho. Prohibido, vas a pecar si comes carne de chancho. Y por eso la iglesia estaba dividida, se estaba dividiendo. Entonces, estos hermanos, personas que los extremistas, ¿ya? Que para ellos todo es pecado, todo es pecado. Si haces esto es pecado, 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 pecado. Son los extremistas, los legalistas. El legalista termina en un extremista. Hasta fabrica leyes que no son Biblia y las toma como Biblia. Entonces, hermano, todo esto divide a la obra de Dios. No queremos nosotros ni legalistas, ni extremistas, ni fanáticos. Queremos gente centrada en la palabra de Dios, hermano. Queremos que usted esté centrado en las Escrituras. Que no se vaya al extremo de ser legalista, de ser extremista, pero tampoco de ser libertino. De ser libertino y relajado. No. Queremos que la iglesia esté centrada en la palabra. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que queremos. Eso es lo que a Dios le agrada. Los fariseos se fueron al legalismo, al extremismo. Y algunos hermanos algunos hermanos gentiles se fueron al relajo y al libertinaje. ¿Dónde vamos a estar? ¿Con los legalistas extremistas o con los relajados? Con ninguno de ellos. Queremos centrarnos en la palabra, hermano, y ser sobrios, agradar a Dios. Gloria a Dios, hermano. La iglesia de Roma, la iglesia de Filipenses también. Vayamos a Filipenses, capítulo 4, para que usted vea que ahí también había división. Filipenses 4:2. Dice así la palabra de Dios. Dice, ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Mira, acá tenemos a dos hermanas, colaboradoras del apóstol Pablo, dos hermanas que trabajaron con el apóstol Pablo, que apoyaron la obra de Dios, no solamente ellas, muchos hermanos, y dice que ellas, hermano, no estaban unidas. Estas hermanas estaban divididas. Tenían una división, tenían una fisura, una fractura de su relación. Y dice que no tenían el mismo sentir. Y al apóstol Pablo, hermano, como pastor que es, el apóstol Pablo lo pone en la carta. Y esta carta se ha leído públicamente en la iglesia de Filipenses. Este caso, hermano, era tan notorio, o sea, esta división entre Evodia y Síntique era tan notorio que todos se daban cuenta. Todos se daban cuenta. Como si acá la hermana acá, y se paran peleando. La hermana tal,
Nunca se ponen de acuerdo. Ni la juntes, hermano. Ni la juntes. Entonces, era notorio a toda la iglesia que Body y Síntique tenían, hermano, roces y no estaban unidas, estaban divididas. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, no se hace el que no ve. No se hace el que no ve y no ignora esto, sino que él ya lo escribe en la carta. Lo escribe en la carta. Hay cosas, hermano, que se hacen privadamente, pero hay cosas que son ya notorios, un escándalo ya, que hay momentos que el pastor también tiene que hablar del caso públicamente porque la situación es pública y todos lo saben. Entonces, el apóstol Pablo acá dice que Evodia y Síntique estén unidas y no divididas. Y le dice al hermano que recibe la carta, le dice, a ti también, compañero fiel, al que recibe la carta, dice, te ruego que las ayúdelas a ellas, porque ellas son unas colaboradoras en la obra de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo a este varón, a este hermano? Que sea un unificador entre los dos, que sea un pacificador. O sea, este hermano, esta hermana, eran como el agua y el aceite, ¿no? El agua y el aceite. ¿El agua y el aceite se juntan? No se pueden juntar, ¿no? Echas agua, aceite, no se juntan. Hay creyentes que son como agua y aceite. ¿Ya? O sea, están, pero al mismo tiempo no hay una unidad. Lo que tiene que hacerse, hay que buscar cómo unirlos. Hay que buscar cómo, hermano, lo amalgamamos, lo unimos en paz, amor, armonía. Entonces, para eso necesitamos, hermano, no ignorarlos, sino ayudarlos. En este caso, para unir el aceite y el agua, ¿qué tenemos que echar? ¿Qué tenemos que echar para unir el aceite y el agua? Huevo. Usted echa huevo al aceite y el agua, ¿qué sale? Mayonesa, ¿no? Si aquí no le gusta la mayonesa. Cuando tú echas aceite, huevo, ¿no? Agua, aceite, huevo, y el aceite lo echas poco a poco, lo vas echando así, como un hilito de aceite. Ya se forma la mayonesa. Ahí está unido ya. Está unido ahí el aceite, el agua, la mayonesa. A ver, divide la mayonesa. Ya no se puede. Porque están unidos. Un agente, un tercer agente que los unió. Gloria a Dios, hermano. Y esa gente tiene que ser tú, y tengo que ser yo, para unir al agua y al aceite, cuando están divididos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, Evodia y Síntique, hermano, tenían este problema, y el apóstol Pablo no dice son hijas del diablo, no dice eso, son hijas de Dios. Han combatido en el ministerio, en la predicación, la obra de Dios, han peleado la batalla, pero tienen este problema. ¿Ya ve? Usted ve, son hijos de Dios, pero tienen este problema. Son hijas de Dios, pero tienen este problema. Y el apóstol Pablo no los desecha, sino le dice, hay que ayudarlos a estas colaboradoras. Gloria a Dios, hermano. En Santiago también se metió la división. Santiago 2:3. Más adelante. Después de Hebreo sigue Santiago, capítulo 2, verso 3. Dice 2:2. Porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro, un anillazo de oro, con diamante, y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú acá en un buen lugar, acá está tu trono, tu sillón, y después al pobre le dices, tú quédate en pie, o siéntate en mis zapatos, bajo mi estrado. No haces distinción entre vosotros mismos, no haces distinción, acepción de personas, ¿ya? Esto también causa división. ¿Cómo se siente el pobre al ser, hermano, tratado así? ¿Se va a alegrar, se va a gozar? No, no se va a gozar. Humanamente se va a incomodar. Y esta gente divide, ¿no? Porque tiene plata, porque tiene dinero, porque tiene buena posición. Con él sí se junta, con él sí conversa, con él sí pasa el tiempo,
con él sí está jajajaji, pero con los pobres ni les saluda, o les saluda amargamente, les saluda seriamente, no conversa con ellos, no comparte con ellos. Y no los trata bien. ¿Cómo se llama eso? División. Están dividiendo la obra. Están dividiendo la obra, están haciendo ascensión de personas. Y lo mismo pasó en la iglesia de Corintios. Vayamos a ver Corintios. Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Corintios capítulo, 1 Corintios capítulo 11. Hasta atrás. 1 Corintios capítulo 11. Dice así, verso 22. Verso 21, para entenderlo mejor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Desde la cena del Señor. Y uno tiene hambre y otro se emborracha. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comas y bebas? ¿Que tú vienes hambriento, sediento? ¿Por qué no comes en tu casa más tranquilo? ¿O menosprecias a la iglesia de Dios? O sea, la iglesia de Dios no tiene aprecio, no hay aprecio, no hay valor a la iglesia de Dios. Dice, y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿En esto los alabaré, los reconoceré? No, no dice. Avergüenzan a los que no tienen nada. Esta es división también, ¿no? Pero también es división. Los que tenían menospreciaban a los que no tenían y los avergonzaban, hermano, públicamente. No les importaba nada. De todas estas situaciones de divisiones en la iglesia, se metían y esto, hermano, causa trastornos a la obra de Dios. ¿Y quién está contento? Satanás. ¿Quién está contento? El diablo, los demonios. Están diciendo, ya, acá, esta iglesia es mía. Esta iglesia es mía. ¿No? Que el Señor reprenda al diablo. Pero, hermano, gracias a Dios tenemos la palabra para nosotros, hermano, tratar con todo esto. No estoy hablando solamente de nuestra iglesia, recomendando, aconsejando a nuestra iglesia, sino por las redes sociales, a donde llega todo el mundo, hermano. Gloria a Dios, hermano. Porque esta palabra se tiene que enseñar y se tiene que escuchar. Porque Satanás es el mismo y el ser humano es el mismo. Él no ha cambiado, nosotros tampoco. Los hermanos de hace 2000 años tenían las mismas luchas en la carne que nosotros. Somos igualitos. Ellos no eran más ni menos. Por eso, esta palabra es para todos los tiempos, hermano. Gloria a Dios, hermano. Entonces, miren, cuando hay divisiones así, lo que buscamos nosotros es solucionar, arreglar, llevar la unidad, la paz para que haya armonía, unidad. Pero como el libro de Judas nos habla que hay algunos que, hermano, no son hijos de Dios, no son cristianos, aparentan serlo, pero no lo son. Entonces son casos, hermano, en particular ya especiales donde el pastor con los hermanos encargados, los ancianos de la iglesia, tienen que tener mucho cuidado y no pueden poner, hermano, la grey de Dios, la iglesia de Dios en bandeja a estos pecadores, hijos del diablo que vienen camuflados para destruir, con la intención de destruir la obra de Dios. Esto sí es gravísimo. Esto sí es algo gravísimo, hermano. ¿Me entienden? Una cosa es que un hermano que ame a Dios, tenga situaciones de carácter, lo ayudamos. Pero cuando viene una persona que aparenta ser lo que no es y quiere dividir y destruir la obra de Dios, entonces nosotros, hermanos, tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos ser más amorosos que Dios. No podemos ser más sabios que Dios. Pues tenemos nosotros que, hermano, que tomar acciones ya radicales, porque la iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia no le pertenece al pastor ni a los hermanos. La iglesia le pertenece a Dios. Somos solamente administradores temporales. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a Tito 3:10. Tito, después de Timoteo viene Tito, capítulo 3, verso 10, que dice el Espíritu Santo, cuando hay un camuflado que quiere destruir la obra de Dios, Tito 3:10, dice así:
Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el ese tal, no le dice ese niño en Cristo, no dice niño en Cristo, dice ese tal, se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. O sea, ya está, este es un condenado. ¿Eso pasó o no pasó? ¿Eso puede pasar o no puede pasar? En todas las iglesias cristianas de acá, de América, Norteamérica, Europa, África, Asia, ¿puede pasar o no? Sí, lo ha pasado y lo va a seguir, y va a pasar y va a seguir pasando. Van a haber infiltrados, infiltradas, que vienen, hermano, con la mira de destruir la obra de Dios. Hacer caer al pastor, hacer caer al esposo del pastor, hacer caer a una hermana, hacer caer a un hermano, para que haya el escándalo, o meter doctrinas que van en contra de las doctrinas fundamentales. Pastor, solo Jesús es buenazo. Quiere destruir la obra de Dios. Entonces, cuando uno se le aconseja, después de un consejo, después de otro consejo, después de una amonestación, después de otra amonestación, si no se corrige y sigue hablando y sigue actuando así, ¿qué cosa dice? Deséchalo. Y desechar es sacar, botar, arrojar. Ya hay que extirparlo, hay que amputarlo, extirparlo. Ese no es una célula normal, esa es una célula cancerígena. Y al cáncer hay que extirparlo antes que haga una metástasis y mete el veneno, inyecte el veneno, se acerca un hermano y su veneno. Otro hermano se acerca, su veneno. No. Al cáncer hay que extirparlo. Gloria a Dios, hermano. Y dice la palabra, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué vamos a extirparlo, a desecharlo? No, pastor, creo que a usted le falta amor, pastor. Tiene que arrepentirse. Ya, ¿por qué? ¿Por qué dice la palabra? Porque sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, sigue pecando y está condenado ya por su propio juicio. Esto es grave. Esto es gravísimo. Pero como le digo, no podemos ser más amorosos que Dios. Usted no puede tener tanto amor y orar por el diablo. Pastor, estoy orando porque el diablo se sana. Estoy en ayuno, en oración para que Satanás se convierta a Cristo. No, hermano, no haga eso. Usted no puede ser más amoroso que Dios. Dios ya lo condenó. Dios lo ha condenado al lago de fuego por los siglos de los siglos. No, pobrecito el diablo, que a Dios le falta amor, pastor. A Dios le falta amor. Yo tengo más amor que Dios. No, hermano, arrepiéntete. No podemos tener más amor que Dios. Entonces, hermano, esta palabra está escrita. Es duro, sí, es duro, pero al divisionista tenemos que tomarlo con pinzas, ¿correcto? Si se arrepiente, las puertas están abiertas. Si quiere seguir metiendo su veneno, ¿qué tenemos que hacer? Botarlo de la iglesia. Qué triste, qué lamentable, pero esa es la doctrina bíblica. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a Efesios 4:2, rápidamente, más atrás. Efesios, bendito sea Cristo, capítulo 4, verso 2, dice así la bendita palabra de Dios. Con toda humildad, dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ustedes tienen que andar, ustedes tienen que vivir, tienen que desarrollar su andar diario, su vida diaria, dice, con la vocación con que fuiste llamado. ¿Fuiste llamado para salvación? ¿Fuiste llamado para santidad? Entonces tienes que vivir de acuerdo a eso. Sé consecuente con lo que eres. Sé consecuente con lo que dices ser. Sé consecuente con lo que hablas y predicas. Como es digno de un hijo de Dios. ¿Y cómo? A ver, explícame. Para empezar, ¿cómo se anda? Ya. Con toda humildad y mansedumbre,
soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ya, por ahí se empieza. Porque tenemos el amor de Dios, tenemos el amor de Dios, hermano. Dios nos ha dado su amor. Dios nos ha perdonado, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitar las virtudes que Dios nos ha dado. Manifestar, ejercitar las virtudes que Dios nos ha dado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, la división viene ¿a qué? A poner en contienda, a poner en disensión, a no promover la amistad, la empatía, ¿ya? A no ser, hermano, amigables, sino ser enemigos, hacer bando. Usted sabe que la Biblia dice que tenemos que ser, ¿qué cosa? Amigables. Vamos rápidamente a 1 Pedro, gloria a Dios, capítulo 3, verso 8. ¿Qué dice ahí 1 Pedro 3, 8? Alabado sea Cristo. Es un mandamiento de Dios. Finalmente es de todos de un mismo sentir. ¿Ya? Todos de un mismo sentir. No que todos van a pensar en comer arroz con huevo, todos van a pensar a comer champañita. No estamos hablando de eso. De un mismo sentir, hermano, en buscar la unidad, la armonía, la paz, en servir a Dios, en consagrar nuestra vida. Dice, finalmente es en todo mismo sentir, compasivos, compasión, empáticos. Dice, amándonos fraternalmente. No, pero ¿cómo le voy a amar si no es mi familia? Yo soy blanco y él es trigueño. Esa no es mi familia. No. Acá no tiene nada que ver eso. Amor fraternal en Cristo. Porque somos, hermanos, miembros del cuerpo de Cristo. Somos una familia en Cristo. Dice, compasivos, fraternalmente, misericordiosos. Misericordiosos, ¿qué más dice? Amigables. ¿Ya? Amigables. Entonces, esto es lo que es la unidad, pues. La unidad, hermano, también el ingrediente de la unidad es ser amigables. Y el ser amigables es ser, hermano, tener la disposición de cultivar la amistad entre los unos y los otros. Ser, hermano, personas de trato bueno. Buscar la amistad, ser empáticos, ser amigables, sociables. Y eso es el mandamiento que Dios nos ha dado. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros. Tratar de conocernos un poco más cada día, cada semana, cada mes, cada año, para buscar la amistad, el ser amigos, el ser hermanos y amigos. Ese es un mandamiento de Dios. Ahora, todos nosotros, hermanos, hemos crecido, hemos sido formados de diferentes maneras. Algunos hablan más, otros hablan menos. Otros, hermanos, son más expresivos, otros no. Somos de diferente formación. Pero, ¿quién nos regula, quién nos ordena, quién nos perfecciona? La palabra de Dios. Usted no puede decir, no, yo soy así. Ya, pero ¿eres cristiano o no eres cristiano? Sí, pero que Dios me acepte así. No. Todos tenemos que someternos a la palabra de Dios, hermano. Tampoco estamos diciendo que sea payaso porque haga cada show, no. Sino que sea, hermano, una persona que fomente la unidad, la armonía, la hermandad. Y para eso, lo mínimo, hay que ser, ¿qué cosa? Amistosos, amigables. Gloria a Dios, hermano. Yo soy amigable cuando lo veo al hermano, me concentro y con la mente, nomás ya yo lo acaricio, le trato bien. No es mentalmente. Tenemos que ser expresivos y hablar, ¿no? Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios, hermano. Eso fomenta la unidad también. Dice, sean fraternalmente
misericordiosos, amigables. Entonces dice acá, solícitos, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. La humildad es un ingrediente importante. O sea, el humilde va a decir, ¿qué cosa? Amén. El humilde va a decir, así es. El humilde va a decir, correcto, estoy de acuerdo, qué bien. Lo dice la Biblia. A ver, ¿dónde está? Me está engañando, pastor. Vamos a ver. 4:2. Dice, con humildad, mansedumbre. Si lo dice, entonces, caballero, yo tengo que someterme a la palabra de Dios. No era eso más. Ese es el ser humilde. Dice la Biblia, Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los que reconocen que necesitan más de Dios. Los que reconocen, hermano, que ellos no pueden solos. Los que reconocen que tienen que someterse a la palabra de Dios. Son los humildes, los pobres en espíritu. El rico en espíritu, entre comillas, que no es rico, él cree que es rico y dice, no, yo no necesito. Yo no necesito del hermano Marco, yo necesito del hermano Carlos. Claro, qué cosa. ¿Qué sabe? O sea, esa persona no es humilde, hermano. Ese se cree rico en espíritu. ¿Quién me va a enseñar acá? ¿Quién? No, Antonio. ¿Quién me va a enseñar? Ángel. O sea, ese es el que se cree rico. Pero es un miserable, es un pobre, como la iglesia lo dice. Pero el humilde va a decir, amén. Yo necesito más de Dios y yo necesito acá la amistad, necesito acá el compañerismo, la confraternidad de todos mis hermanos. No de solamente del que me cae bien, de todos. De todos. Pues para eso hay que ser humilde. Mansedumbre. El ser manso no es el tontito que todos le pegan y todos se burlan. No, ese no es el mansedumbre. El manso, Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo dice, así como yo soy humilde, tú tienes que ser humilde. Así como yo soy manso, tú tienes que ser manso. Porque la unidad no puede ejercerse sin estos ingredientes, hermano. Pastor, yo quiero ser unido, tiene que ser humilde y manso. No. Cobarde no soy, pastor. Eso no es ser cobarde. Así no vas a estar unido, así no vas a fomentar unidad. El manso es la persona que controla su poder. O sea, el manso es la persona que controla su carácter, que se enseñorea del mismo, que tiene dominio propio. El manso es la persona que no explota, que no estalla. Ese es el manso. No es que sea cobarde. El manso no es el que es tonto y todos lo pisotean, no. El manso es la persona que controla su carácter, su temperamento, no explota, sino ¿qué cosa?